Hermanos, miren, voy a platicar con ustedes sobre un tema bastante interesante y controversial al mismo tiempo, y vamos a hablar acerca del aborto, ¿verdad? Y el 25 de abril del año 2007, el periódico El País hacía un artículo donde registraba que la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, en aquel tiempo creo que era el Distrito Federal, había aprobado la ley ILE, que significa la Ley de Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, ¿verdad? O sea, una mujer por cualquier razón, sin justificar nada, podía ir y pedir que la interrupción de su embarazo hasta las 12 semanas. Según la Asamblea, garantizando el derecho de decidir de manera libre sobre su cuerpo, sobre su maternidad y sobre su sexualidad. Entonces, en la revista Animal Político, el 24 de abril de este año, 2019, escrito por Siboney Flores, de abril de 2007, que fue cuando se aprobó la ley ILE, a la fecha de abril de 2019, o sea, 12 años después, se han realizado 209,353 interrupciones legales, es decir, abortos en la Ciudad de México, nada más en la Ciudad de México. Si usted si quiere tener números así un poquito conscientes, le puedo decir que Naranjos tiene una población aprox de entre 20,000 y 30,000 habitantes. Y las personas que han fallecido, los abortos que se han realizado legalmente, constituyen aproximadamente 10 ciudades del tamaño de Naranjos, aproximadamente, en 12 años. Y no son 12 años que no hemos vivido, son 12 años que hemos estado aquí, que nos competen, donde estamos, donde somos parte de. De esas más de 209,000 abortos legales, 146,119 fueron mujeres que vivían y radicaban en la Ciudad de México. 55,000 pertenecían al Estado de México, 1,277 de Puebla. Y ustedes dicen, ¿por qué del Estado de México iban? ¿Y por qué de Puebla iban? ¿Y por qué de Campeche? 16 de Campeche, 32 de Baja California Sur, 30 de Colima, 63 extranjeras también vinieron a la Ciudad de México. ¿Por qué estas vinieron a Ciudad de México? Porque en Ciudad de México es legal y es gratuito hasta las 12 semanas de gestación. 3 meses, los 3 primeros meses, la mujer puede decidir sin dar ninguna razón de por qué quiere interrumpirlo, sencillamente quiere interrumpirlo y lo interrumpe y aborta al ser que lleva adentro. En los demás estados está prohibido, está penado. Todavía en Oaxaca hubo un detalle bien fuerte, lo aprobaron, pero luego entonces la Constitución no lo permitió y se hizo un relajo. Todavía siguen ahí batallando. Pero déjame decirles las estadísticas que menciona Siboney Flores en esta revista de Animal Político. 47,1% de esas más de 209,000 mujeres tenían una edad promedio entre 18 y 24 años, 4,9 entre 15 y 17 años, el 0,7 de 11 a 14 años. Así que para que usted más o menos se dé una idea, el mayor porcentaje, casi el 50%, son mujeres en una edad reproductiva adecuada, ¿verdad? Y con la fortaleza para poder trabajar y hacer muchas cosas. El 86,1% los ILES, la interrupción legal del embarazo, el 86,1% se hizo dentro de las primeras 9 semanas de embarazo. Ahora, de estos más de 200,000 abortos, 161,788 se realizaron con medicamentos, 44,524 con aspiración y 3,041 con legrado.
Así, esas son las cifras oficiales del sector salud de la Ciudad de México. Usted los puede consultar en línea y eso está allí. A este gran número de personas que han fallecido, más de 209,000, deben añadirse los clandestinos en todos los estados. Pero bueno, hay contiendas. Este fin de año está habiendo contiendas en Oaxaca, en el estado de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tlaxcala. A todos ellos les va a llegar la marea verde, así se le conoce, la marea verde, que son un grupo de feministas radicales que están pidiendo la legalidad, como en Ciudad de México, también en los diferentes estados, en las 32 entidades federativas de nuestra nación. A todo esto, hermanos, yo me preocupo realmente, y el Señor me daba esta palabra el día lunes. Yo me preocupo porque a este punto encuentro cristianos que están tan adoctrinados en la línea del aborto, que consideran que es correcto que se practique aborto, que dicen, no, está bien que la mujer decida sobre su cuerpo, es correcto. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos deberíamos de estar en contra del aborto? ¿Por qué nosotros como cristianos deberíamos de decir no al aborto? Bien, en el Salmo 139, verso 1, es un salmo maravilloso. Dice la Escritura: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, poquito a poquito, ¿verdad?, sin faltar una de ellas. La Nueva Traducción Viviente, el mismo verso lo traduce de esta manera: me vistes antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ya con ese texto usted podría decir, pastor, estamos en contra del aborto, pero déjame ponerle dos ejemplos bíblicos que están en Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 2. El primero de ellos, Juan. Resulta que Zacarías era un hombre, un sacerdote, que de cuando en cuando viajaba a Jerusalén, al templo, para ofrecer incienso. Gracias. De cuando en cuando Zacarías viajaba y estaba allí con su esposa Elizabeth, y entonces ellos como sacerdotes tenían la posibilidad de participar en ofrecer incienso. No todos los sacerdotes podían ofrecer, un grupo de sacerdotes podía ofrecer, y cuando le tocaba el sorteo, a ese sacerdote que le tocaba el sorteo podía pasar. Y dice la Escritura que no tenían hijos, Lucas 1:7, no tenían hijos Elizabeth, porque Elizabeth no podía quedar embarazada. Y también señala la Escritura que los dos eran ya muy ancianos. Y usted sabe que cuando son ancianos, pues se complican las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ya no se puede tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces ellos no habían podido tener hijos. La palabra dice que eran hombres justos, o un matrimonio justo, que amaban a Dios. Sin embargo, no tenían hijos. Entonces, Zacarías va al santuario y le toca ofrecer incienso, y dice la palabra en el verso 11 que mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor. Su nombre es Gabriel, allí también está en la Escritura, de pie a la derecha del altar del incienso. Se le aparece el ángel, y cuando Zacarías lo ve, se alarmó y se llenó de temor. Oiga, todos yo creo, si se nos apareciera un ángel, nos asustaríamos, nos llenaríamos de temor. Y no me refiero al ángel de su esposo cuando se levanta en la mañana, ¿no? Ese no, ese es una maravilla, ese no. ¿Estamos de acuerdo? Ese no asusta, ese se provoca amor. Ok, dejamos eso de lado. Entonces el ángel le dice: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. ¿Cuánto les gusta que Dios escuche su oración? Oiga, Zacarías, yo creo que Zacarías había estado orando por mucho tiempo para que su esposa pudiera tener hijos.
Y hasta el momento parecía que Dios se había olvidado de esa oración. De hecho, ya estaban viejos, ya no podían tener hijos. Naturalmente ya no podían tener hijos. Y entonces le dice el ángel: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Escúchame, hay algo increíble en esto. Los tipos ni siquiera habían salido de Jerusalén y ni siquiera habían ido a su casa y ni siquiera habían hecho la tarea y ni siquiera el óvulo y el esperma estaban unidos, y Dios ya estaba diciendo: vas a tener un hijo y le vas a llamar Juan. No sé si usted me está entendiendo esta tarde. Pero ¿por qué nosotros no podemos estar a favor del aborto? Porque los planes de Dios son eternos y Él tiene planes específicos para cada persona. Ni siquiera estaba todavía encinta, ni siquiera estaba embarazada, ni siquiera estaba en gestación. Y Dios le está diciendo: vas a quedar embarazada y le vas a poner Juan. Entonces usted y yo necesitamos entender y leer con cuidado la palabra de Dios. Y dice la Escritura que le dice: te dará un hijo, lo llamarás Juan. Y entonces ahí vienen 3 características bien importantes. La primera de ellas: tendrás gran gozo y alegría. Y los hijos, hermanos, los hijos traen gozo y traen alegría. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos traen gozo y alegría. ¿Por qué entonces coartar el derecho a alguien de venir a traer gozo y alegría a la vida de una familia? ¿Por qué quitar el derecho a esa persona de venir a traer gozo y alegría? Porque los hijos traen gozo y alegría. Algo se gesta dentro de uno, algo sucede dentro de uno. Hay una paternidad dentro de uno que comienza a fluir cuando uno tiene a ese pedazo de carne entre sus brazos. Cuando uno sabe que ese es su hijo, su hija, algo sucede, ¿verdad? En la mujer sucede un poco antes, como unos 9 meses antes, pero comienza a suceder algo extraordinario. Y dice la palabra que el ángel le dice: tendrás un gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. La alegría no solo es entonces al padre y a la madre, sino a la gente que está alrededor de ellos. Están los tíos, están los abuelos. ¿Cuántos abuelos están contentos con sus nietos? Y aunque los nietos de repente andan para allá y para acá y se mueven y todo eso, es una alegría, es un ruido, es un bullicio, es un disfrutar, es un saber que hay vida dentro del hogar. ¿Pero qué cree? Todavía ni siquiera había sido concebido y Dios ya lo está llamando persona. Ya está diciendo: este es mi propósito para él. Él va a traer alegría. Él va a dar alegría no solo a ti, a tu esposa, también a la gente que está alrededor de ti. Y todavía no ha sido ni siquiera concebido. Ahora dice la Escritura: porque él será grande a los ojos del Señor. Ya está dando un marco. Y usted puede decirme: pastor, pero mi hijo no tiene un marco tan claro como el que está aquí de Juan. El hecho de que no tengas un marco tan claro como el que está aquí de Juan no significa que no exista ese marco. Dios tiene propósitos y planes de bien para la vida de tus hijos. Aún antes de que ellos nazcan, Dios ya ha determinado qué es lo que van a hacer. Dios ya sabe qué características les va a dar. Él ya sabe que algunos de ellos van a ser abogados, otros van a ser psicólogos, otros van a ser cantantes, otros van a cantar, otros van a escribir, otros van a liderar, otros van a ser políticos, políticos buenos, por supuesto. Esos que van a dar la 6ª transformación. De aquí a que nacen y llegan allá, ya saben, ¿no? Entonces, dice la palabra: él será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno, fíjese, será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¿Sí está leyendo ahí conmigo? Aún antes de nacer, o sea, ni siquiera ha sido concebido y Dios ya está planificando la vida de este varón. Ya sabe que va a ser niño, ya sabe que le va a poner Juan, ya sabe que va a ser grande, ya sabe que va a traer alegría. Y es más, Dios dice: lo voy a bautizar aún cuando está dentro del vientre de su madre. Pero la gente hoy en día dice: no, si son fetos, no, si no, son un montón de células, no, si no, no, nada, o sea, no pasa nada.
dentro de las 12 primeras semanas no pasa nada, te puedes deshacer del producto, porque le dicen producto, pero ¿sabe cómo le llama a Dios? Dios le llama persona. Aún antes de nacer ya está determinado un futuro, un propósito para él, para ella. Y dice la escritura, sigue añadiendo, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Sigue marcando allí, porque de sus hijos también va a haber gente que va a ser profeta y va a ser pastores. No hay muchos amenes en eso, pero sí, a ver, algunos de ellos serán. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Todo ese marco ya Dios lo está estableciendo en la vida de un no nacido, ni siquiera un engendrado. Y Dios dice, es lo que será, un varón, un hombre de Dios, un hombre que será guiado por mí y que hará lo que yo quiero que haga. ¿Por qué el cristiano tiene que estar entonces a favor de la vida y no a favor de la muerte? Porque Dios ya tiene planes aún antes de que sean gestados cada uno de nuestros hijos. Amén. Capítulo 1, verso 39. Pocos días después, María, ¿sabe qué María es esa? Porque hay muchas Marías en la Biblia, pero esa María es María, la madre de Jesús. María fue deprisa a la zona montañosa de Judea. María llevaba más o menos un mes de embarazo ahí cuando ella va. Más o menos un mes. Dice que María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró a la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth, ¿qué pasó? Saltó en el vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Ya el ángel lo había profetizado aún antes de que fuera concebido y después de que fue concebido, más o menos en el 6º mes de embarazo. Ella fue llena del Espíritu Santo, el niño fue lleno del Espíritu Santo y María iba allí. ¿Y quién cree que iba allí, allá dentro de María? Iba Jesús. Y Juan dijo, solamente alguien puede bautizar con el Espíritu Santo y fuego, y ese se llama Jesús. Y tenía un mes formándose en el vientre de María, de acuerdo a las reglas de hoy en Ciudad de México, un montón de células todavía que no son un ser humano. Hoy se defiende más la vida de un animal que la vida de un ser humano en el vientre de la madre. Pero Jesús está allí, haciendo lo que solo Él puede hacer. A un mes de estar aproximadamente en el vientre de su madre. No, en 3 meses todavía lo puedes sacar de ti, no hay ningún problema, es legal. Ya más de 209,000 personas han muerto de esa manera, con ese pensamiento. Pero Jesús está obrando. Ahí está. Pastor, está un poquito casi en la línea de la herejía. Ahí voy a estar cerquita de la herejía, cerquita así de decir cosas que no, pero me voy a mantener. Es una interpretación personal, pero es muy válida. Ahora, dice el capítulo 1, verso 63, Zacarías, porque resulta que Zacarías, cuando el ángel se le apareció, no le creyó al ángel que iba a tener un hijo. Y entonces le dijo el ángel, te vas a quedar mudo por no creerme. Y se quedó mudo por aproximadamente 10 meses. ¿Por qué 10 meses? Bueno, 9 meses que dura el embarazo, digo yo, 10 meses, 9 meses que dura el embarazo. Y luego en lo que subieron y bajaron de Jerusalén, fueron caminando, no fueron en autobús ni en avión, fueron caminando, más o menos en lo que llegaron, hicieron la tarea y toda esa onda, más o menos yo le calculo que un mes. Entonces más o menos el hombre tuvo 10 meses para estar reflexionando dentro de sí. Y entonces le dicen a Elizabeth, ¿cómo se va a llamar el chamaco? Cuando ya nace el chamaco, ¿cómo se va a llamar el chamaco? Y le dice ella, se va a llamar Juan. Y entonces le dicen sus parientes, ¿cómo Juan? Que se llame Zacarías, no hay nadie que se llame Juan. No, se llama Juan, hay que preguntarle a Zacarías. Zacarías pide con señas que le dieran una tablilla para escribir. Y para sorpresa de todos, escribió, su nombre es Juan. Y toda la palabra que el ángel había soltado se cumplió en ese momento. Entonces, ¿sabe qué sucedió? Zacarías empezó a hablar. Y empezó a hablar. ¿Y sabe qué habló? Habló palabra profética sobre la vida de su hijo. Escúchame, iglesia, tú necesitas aprender eso. Tú necesitas hablar palabra profética en la vida de tus hijos.
Tú necesitas tomar a tus hijos y bendecirlos. Tú necesitas tomar a tus hijos y declarar que serán del Señor y declarar que las situaciones externas de esta sociedad inconsciente no le afectarán a ellos. Tú necesitas declarar en la vida de tus hijos las bendiciones del Eterno constantemente, profetizarlas, en otras palabras. ¿Está conmigo? Ahora, dice la palabra, cuando tú declaras palabras, Lucas 1:80, Juan creció y se fortaleció en espíritu. Juan creció y se fortaleció en espíritu, y ese es el propósito que deben de tener nuestros hijos, ser fortalecidos en espíritu. Segundo ejemplo, un ejemplo más conocido, también en Lucas 1 y 2, el ejemplo de Jesús, nuestro Señor. 1:26 y 27 de Lucas, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Virgen llamada María. Se le para a María, el ángel se le para de enfrente y pues ella, igual que Zacarías, se asusta. Y el ángel le dice: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Todavía no había sido concebido, apenas estaba platicando con María el ángel. Dice la palabra que ella era virgen y Dios estaba hablando ya y diciendo: ese niño que vas a tener, ese niño se va a llamar Jesús. Pero ni siquiera ha sido concebido, no, pero en los planes eternos de Dios ya estaba diseñado el plan. Yo quiero que usted entienda eso. Todo niño que viene al mundo, aún antes de que sea concebido, Dios ya los tiene en su mente, en su corazón. Él ya los va a enviar, Él ya sabe lo que van a hacer. La maldad del hombre va en contra de ellos, la maldad de Satanás va en contra de ellos. La maldad de Satanás, juntamente con la maldad del hombre, asesina a nuestros hijos aún antes de nacer. Eso no significa que esté bien, aunque sea legal. Ese es el aborto. Las primeras 12 semanas es legal en Ciudad de México interrumpirlo, pero no significa que sea bueno delante de Dios. Ellos dicen: no, es que no son todavía personas. Pero Dios dice: son personas aún antes de que yo las envíe. Ya están en mi corazón. Ya sé cómo se van a llamar. Ya sé qué dones van a traer. Van a ser buenos para algo y van a bendecir a su generación. Eso es lo que Dios dice, y es lo que tú y yo debemos de transmitir a nuestros hijos y a nuestra generación. Dice la palabra: le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande. Juan será grande, pero Jesús será muy grande. ¿Nota usted la diferencia? Y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Usted no puede decirme: pastor, es que Dios se equivocó al enviarme a este mundo. Dios no se equivoca al enviarte a este mundo. Te envía con un plan, con un propósito, con una senda diseñada, algo que tú eres bueno para hacer. Dile a la persona que está al lado tuyo: eres bueno para algo. Eres bueno para algo. Veniste con un propósito. Estás feo, pero eres bueno para algo. Le dice una muchacha hace rato en el culto de la mañana, novia y novio, le dice: ay, tú estás bien feo, pero yo te amo. Ah, bueno. Nuestros hijos tienen propósito, tienen talento. Me encantó hoy, no sé si usted lo notó, una de las adolescentes cantando, dirigiendo. En la mañana otra de las adolescentes dirigiendo, porque ya vienen con talentos y nos bendicen. Nuestros hijos son buenos para algo. No, a veces la gente dice: no eres bueno para nada. Eso es una mentira de Satanás. Todos somos buenos para algo. Jesús fue enviado para ser rey. Fue enviado para ser rey.
Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y gózate con eso. A lo mejor el hijo tuyo no va a ser rey, pero va a ser bueno para algo. A lo mejor la hija tuya no va a ser reina, pero va a ser buena para algo. Lo principal, te va a traer alegría y bendición a tu hogar. Además, tu pariente Elizabeth, verso 36, quedó embarazada en su vejez, dice el ángel, bien emocionado también. Quedó embarazada en su vejez. Antes la gente le decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. ¿Y qué dice el ángel? Pues nada es imposible para Dios. Y a lo mejor tus hijos se han equivocado. A lo mejor tú te has equivocado. A lo mejor has agarrado veredas contrarias. Pero hoy estamos aquí para decir, no hay nada imposible para Dios. Lo que nosotros hemos torcido, Él tiene la capacidad de enderezarlo. Y no importa cómo tú hayas venido al mundo. Escúchame, no importa cómo tú hayas venido al mundo. Quizás llegaste aparentemente como un accidente a este mundo, como un se me chispoteó, como un no lo tenía planificado, quizás llegaste así a este mundo. Pero en el corazón eterno de Dios no llegaste como un accidente. Tienes un propósito. Tienes un propósito. Tienes que saber que vas a ser bueno o buena para algo, que Dios ha planificado, ha allanado un camino donde tú vas a andar sobre él. Que no eres un accidente. Dile a la persona que está al lado tuyo, no eres un accidente. Parece que te estrellaste, pero no eres accidente. No eres accidente. ¿Cuántos dicen amén? No soy accidente. Tengo propósitos del Señor aquí en la tierra y no me voy a ir de esta tierra hasta que cumpla lo que Dios ha dicho que tengo que ser. Nada hay imposible para Dios. ¿Nos hemos equivocado? Sí, nos hemos equivocado, pero clamamos a un Dios poderoso, capaz de enderezar las sendas, capaz de allanar el camino, capaz de transformar las cosas negativas en cosas positivas. Ese es nuestro Dios, al Dios que nosotros servimos, al que amamos. Ese es nuestro Dios, ayudándonos aún en medio de nuestros errores, en medio de nuestros defectos, pero enviándonos a este mundo con muchos talentos y muchas capacidades y con propósitos definidos y claros. Capítulo 2, verso 4. Resulta que José era descendiente de David y tenía al gobernador, al emperador se le ocurrió censar su imperio. Y no era como el año que viene aquí en nuestro país, que van a pasar a tu casa, te van a tocar y te van a decir, vengo de parte del INEGI, a ver cuántos son aquí. No, pues 5, no, pues 7, no, pues 10. ¿Cuántos son? No, pues son 24. ¿Cuántos? 28. Ok. ¿Ya? No, en aquel tiempo tenías que ir al lugar de donde tú habías nacido. Y dice la escritura que como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Ya más o menos 8 meses, casi 9 meses, se iba tallando la mujer. Ya iba ahí caminando. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Jesús nace pobre, nace de la dinastía del rey David, pero ya en ese tiempo estaban conquistados, estaban sojuzgados, y José no podía ser el rey de Israel porque había un emperador romano, y Jesús decide nacer pobre. ¿Cómo sé que Jesús nace pobre? Porque luego María y José llevan a Jesús al templo y llevan un par de tórtolas para el sacrificio, lo que implica que ellos llevaron la ofrenda de gente pobre. Ahora déjeme decirle algo, no se equivoque. Jesús escoge nacer pobre. Él lo decide. No sé si usted me está entendiendo. Él pudo haber nacido en los palacios más espléndidos, pero Él decide nacer pobre porque ese era su propósito. Su propósito tenía que ver con la pobreza donde Él estaba naciendo.
Muchas veces tú te puedes preguntar por qué nací pobre, por qué soy pobre, porque ese es el propósito de Dios. De allí donde tú estás, Dios te va a usar de una manera increíble si tú lo permites. Sí, aunque no digan amén. Yo te estoy dando una palabra del Señor y tú deberías decir, amén, yo la recibo. Soy pobre, pero voy a salir de aquí porque el Señor me va a ayudar a ir hacia adelante. Ya, tiro, hermanos. Estoy soltando un montón de palabras, usted debe de tomarlas hoy. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de qué, de que el niño fuera siquiera concebido. ¿Por qué no podemos estar a favor del aborto? Porque Dios tiene planes eternos con cada persona aún antes de que ellas sean concebidas. ¿Sabes que tú estabas en el corazón de Dios? Él dijo, voy a mandarlo, voy a mandarla, lo voy a poner ahí en Naranjos. Va a estar allí, va a conocer a fulano, sultano, van a generar familia, se va a hacer esto, se va a hacer aquello. De repente Dios tiene sus ideas y dice, lo voy a agarrar de aquel país y lo voy a mandar a Naranjos. ¿Ya? También se vale porque el Señor así es. No sé si me explico esta tarde, pero así es. Voy terminando. Cuando Jesús nace, cuando Jesús es llevado al templo, ¿sabe qué hace el Padre? Envía a una profeta, a Ana, una profetisa, y luego envía a otro profeta. Y esos dos profetas, cuando llevan a Jesús al templo, comienzan a soltar palabra profética sobre la vida de Jesús. Una vez más se repite el patrón de Juan sobre la vida de Jesús. Escúchame, tú tienes, de veras, no me voy a cansar de recordártelo, de animarte, de decirte que tu palabra como padre tiene tanto poder y tiene tanta autoridad para bendecir a tus hijos, que tú necesitas tomar tiempo todos los días para declarar bendición sobre ellos. Necesitas tomar tiempo para poner tus manos sobre ellos, para declarar el favor del Señor en la vida de ellos, la gracia del Señor en la vida de ellos, la mente de Cristo en la vida de ellos. Tú necesitas tomar tiempo para bendecir a tus hijos. Lucas 2:39. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte. Dos características que necesitan estar en nuestros hijos: la sanidad y la fuerza. Estaba lleno de sabiduría. Usted necesita declarar esa sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Usted necesita declarar el favor del Señor sobre él. Amén. Bien, voy a pedirles que se pongan de pie. Pastor, póngase de pie, por favor. Y le voy a pedir a todos los jóvenes solteros que se vengan acá enfrente. Todos los jóvenes solteros, vénganse acá enfrente. Todos los jóvenes solteros, rapidito, por favor. Todos los jóvenes solteros, vénganse. Aunque no haya venido nadie, usted si está soltero, véngase para acá. Si está soltera, véngase para acá. Jóvenes solteros. Voy a orar por ustedes. Viéndome a mí. Todos los jóvenes solteros. Acérquense. ¿Son todos? Les voy a decir, padres, les voy a decir a ellos lo que normalmente les digo a ellos en lo privado. Se los voy a decir aquí en público. Con varios de ellos he hablado, con otros no he hablado, pero me han oído. Jóvenes, de verdad yo deseo con todo mi corazón que ustedes puedan crecer y que puedan formar familias. Deseo con todo mi corazón, plan A, que ustedes puedan mantener su sexualidad en sujeción, que no vayan a cometer el error de quedar embarazados y entonces tengan la tentación de abortar. Es mejor mantenerse con tranquilidad
El plan A es disfrutar de la juventud que tienen, tener al cónyuge, al esposo o a la esposa. Y cuando yo tenga el honor y la bendición de decirles a ustedes, son marido y mujer, y lo que Dios unió no separa el hombre. Puedes besar a tu novia o tu novio, dependiendo ahí, que yo te pueda decir eso. A partir de ahí, fructifica y multiplícate. Ten relaciones sexuales, todo lo que tú desees dentro del marco del matrimonio. Pero antes de eso, quiero que tengas sujeción de tus deseos sexuales. ¿Están conmigo, padres? Eso queremos para ustedes. No queremos que ustedes cometan errores, que es difícil y sé que es bien complicado lo que yo estoy diciéndoles. Pero si en dado caso, escúchenme, si en dado caso ustedes se llegan a equivocar, si en dado caso no llegan a hacer el plan A, si en dado caso llegan a fallar, sean honestos con nosotros. Díganos, nos equivocamos, tenemos este problema, tenemos esta situación entre nuestras manos. Nosotros les vamos a comprender, nos va a doler en el corazón, vamos a llorar con ustedes, le vamos a pedir perdón a Dios porque le hemos fallado, pero los errores se enfrentan de frente. Se enfrentan de frente, se les da la cara, se le pide perdón al Señor y vamos hacia adelante, caminaremos juntos si se llegan a equivocar. No los vamos a dejar, queremos el plan A, anhelamos el plan A, pero si no llega a suceder el plan A, estaremos con ustedes aún en medio de los problemas, porque es difícil que no nos equivoquemos. Nosotros también nos equivocamos. Muy probable que ustedes también se equivoquen, pero no se dejen engañar, estaremos con ustedes de todas formas si se llegan a equivocar. No queremos, oraremos por ustedes en este momento para que las cosas marchen bien, ¿verdad? Amén. Oraremos para que las cosas marchen bien. Pero si en dado caso, ténganos confianza, estamos para ayudarles. Vamos a orar. Ahora no quiero que vayan y el pastor ya me dio permiso. No estoy dando concesiones. No estoy dando concesiones. Que quede claro eso y asentado. No estoy dando concesiones. Estoy siendo sincero y abierto con ustedes, pero no estoy dando concesiones. Pero también soy consciente del mundo en el que estamos viviendo. Padre, hoy oramos delante de ti.